Bueno, pues ahora lo importante, te da la sensación, ¿no? Que más que el tema físico o el tema de sancionados o lesionados, todo esto es el tema mental. Queremos saber más de este tema. Víctor, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar con un profesional que yo creo que sabe y bastante de la materia, y no es otro que David Peris del Campo, que entre otras muchas cosas es profesor de máster en gestión deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor también de máster en psicología del deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, tiene un máster en psicología del deporte, experto en psicología del coaching. En definitiva, tiene casi un el mismo currículum que tú, casi, Alex. Casi. repleto, y yo creo que en este tema sabe y bastante. David, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Aquí estamos, con las fallas ya. Ya estamos ahí, ¿eh? Estamos viendo casi las fallas. Sí, sí. Oye, con ese currículum, vamos, sobrado, ¿eh? Me he sobrado. Se hace lo que se puede. Sí, sí, hombre, sí, sí. Oye, que estamos preocupados, te llamamos por eso, por el... ¿Eres valencianista a todo esto? Hombre, tampoco puedo decirle mucho, pero sí, te puedo decir que sí, un poco por lo menos, sí. Un poquito sí, ¿no? Un poquito sí. Sí, sí, desde siempre. Estamos preocupados por la situación mental del equipo. Ya. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú después de caer en Gelsenkirchen, en la Liga de Campeones, el 4-0 de Zaragoza? Claro. ¿Cómo afecta todo eso a un grupo? Yo te digo un poco, a ver, a veces es complicado analizar la situación desde fuera, ¿no? Porque, claro, si estás dentro, pues no puedes hablar porque estás dentro, y si estás fuera, pues no tienes toda la información. Pero bueno, un poco viendo lo que aparece en medios y cómo va el equipo, cómo está funcionando y tal, yo lo del otro día contra el Schalke creo que desgastó muchísimo el equipo, ¿no? O sea, el equipo tenía un objetivo muy claro que era el partido del Schalke, invirtió muchísimo a nivel emocional en ese partido y lo ha pagado, claro. Cuando uno invierte mucho, al final tiene que descansar, se agota. Pero tanto para dar la imagen que da en Zaragoza, ¿entiendes tú que la razón de lo que pasa en Zaragoza es básicamente el desgaste mental que tiene en Alemania? Yo creo, a ver, ya te digo desde fuera, sin saber lo que se cuece dentro, yo creo que hay dos cosas ahí, el agotamiento psicológico o agotamiento emocional y sobre todo la falta de objetivos en ese sentido. Vale, y te explico un poco por qué. El agotamiento mental está claro, es decir, si tú inviertes muchísimo, es decir, tú cuando planificas una temporada, es bueno planificar también cuando descansas, no a nivel solo físico, sino también a nivel mental. Porque estas cosas pasan, sobre todo en un equipo como el Valencia y en una temporada tan larga. Y a veces te sale bien y a veces no. En este caso, pues igual no les ha salido muy bien, porque además seguramente hicieron mucho para ganar, ¿no?, el partido del Schalke. Pero bueno, tenían ese objetivo y resulta que no consiguieron el objetivo. ¿Qué pasa? Cuando ya no tienes el objetivo delante, un objetivo de resultado, tú bajas. O sea, tu motivación baja y tu interés por conseguir algo baja porque ya no está lo que tienes que conseguir, ¿no? Y a partir de ahí te viene todo. Te viene el bajón, sobre todo si ya estás muy desgastado, ¡pum! El cuerpo necesita descansar, sobre todo la mente, ¿no?, en este caso. ¿Vale? Eso por una parte. Y por otra parte, el objetivo de la Liga. Realmente, ¿el objetivo de la Liga cuál es? ¿Quedar tercero? Claro. Es que realmente lo tenían, entre comillas, fácil. No sé si me explico. O sea, 4 puntos del Villarreal, no sé si eran 11, 12 puntos o del quinto clasificado, y encima con todo el desgaste que tenían del partido de Champions, ¿no? Es lo que veo, ¿no? Que es lo que es difícil de combinar, porque claro, tenían una cosa y otra. Es decir, en la Liga, mira, haga lo que haga, casi, aunque no, porque el trabajo por lo que parece está bien, pues estoy tercero, y es mi objetivo, y ya está. Y estoy cómodo tercero. Oye, ¿sabes? David, el hecho de que el equipo llevase 19 días seguidos entrenando, ¿eso también afecta? ¿Eso lleva entrenando y jugando, evidentemente? Claro. Juego contra el Barça, contra el Schalke, el partido de Sporting, también el partido en Mallorca. Yo te digo, es que es lo mismo que a nivel físico. A nivel mental, si los que practicamos deporte a nivel amateur, incluso eso lo sabemos, ¿no? Cuando tú, si participas en alguna competición menor, ya nos pasa a nosotros. O sea, a cualquiera que yo juego a pádel, por ejemplo, o a otras actividades, esto pasa. Tú imagínate con gente que tiene muchísima presión, como la gente del Valencia, y que invierte mucho por conseguir un objetivo. Si tú no inviertes también el tiempo necesario para poder descansar, para poder recuperarte, llega un momento que lo puedes pagar. Es decir, y a veces no es fácil, porque tú date cuenta, sábado, miércoles, domingo, martes, ¿sabes? Sí. Y con la presión que tiene Valencia, que a la mínima que se le va un poco el tema, está todo el mundo encima. Yo creo, desde luego, los síntomas eran de agotamiento mental. Yo, desde fuera, te digo.
Eso sí que parece que sea así. Y una vez estás ahí, recuperarte rápido a veces es complicado. Es lo que tú dices, a lo mejor igual había que planificar todo eso con más detalle, que a veces te equivocas o no te sale bien o realmente hay factores que no controlas, ¿no? Es un poco eso. A ver, Alex. David, por lo que dices, ojalá no que lo tenga realmente fácil el Valencia, el hecho de conseguir el objetivo, sobre todo de ser terceros, ¿no? Porque ser cuartos parece que todavía es mucho más asequible, pero no te garantiza entrar de forma directa en la Champions. Pero según esto, también podemos establecer una relación más o menos directa, ¿no? En que cuanto más fácil esté lograr el objetivo de la Champions, más relajación inherente o bueno, involuntaria va a haber en el equipo. Sí, este nivel está diciendo objetivos, es así. Es decir, tú te planteas dos tipos de objetivos, uno es de resultado, es decir, resultado, algo que no depende solo de ti, sino depende de otros factores, pero ¿sabes? Y después están los objetivos de realización, que sí que es lo que depende de ti, lo que tú puedes hacer para conseguir eso. Y ambos objetivos están relacionados, es decir, a ti te hace falta el objetivo de resultado, claro, para realmente estar motivado para hacer algo. Pero también tienes que tener claro qué es lo que puedes hacer. Esos dos factores están, ¿vale? Una cosa sin la otra, pues seguramente no hace que funciones bien del todo, sobre todo en alto nivel, ¿vale? En este caso, si tú encima, que el objetivo de resultado, que en este caso era la Liga del Valencia, carece de interés, o del interés que podía tener inicial por los factores, porque seguramente has invertido mucho en el tema Champions y además estás cansado, porque yo creo que el equipo se le vio muy cansado a nivel mental, pues realmente eso falla, te falla algo. Y a lo mejor realmente los jugadores no saben por qué es lo que les falla, ¿no? Dicen, no, es que yo quiero ir, pero no puedo ir. Es así como se manifiesta el cansancio psicológico, ¿sabes? Sí. Y eso hace falta un tiempo, una planificación, un punto que digas, no, mira, el equipo, vale, se recupera. Pero eso a este nivel y con el ritmo de competición y con el calendario que hay, David, será difícil, ¿no? Sí, iba a decir casi imposible, pero vamos. Yo lo veo muy complicado. Y es difícil de encontrar la justa medida también, ¿eh? Porque tú te das cuenta que si, por lo que salía en prensa, sí que es verdad que el Valencia ha hecho actividades como que parecía que era de dinámica de grupo, pero realmente yo creo que era otra cosa. Es decir, como irse a Gurrián a hacer actividades en la playa o jugar a pádel o esas cosas, ¿sabes? Que yo creo que tiene más sentido en el tema de descanso psicológico, ¿sabes? Por eso de desconectar, de realmente todo lo que tienes ahí, toda esa presión que tienes, realmente olvidarte un poco de ella y volver otra vez a bajar tu activación en ese sentido, que no tanto en el tema del grupo, porque el tema del grupo yo creo que se trabaja día a día, que también influye en el grupo, ¿no? Y eso sí que tiene que ver con la planificación. Tú me dices que han estado durante 19 días entrenando y jugando. Sí. Yo supongo que lo habrán tenido en cuenta eso. Es decir, ¿sabes? Aunque a veces, ya te digo, es complicado por la exigencia y porque a veces pues el equipo lo ves bajo y tienes que meterle un poco de caña, no sé, eso los técnicos sabrán, ¿no? Ahora que hablas, David, de los técnicos, ayer comentábamos también, además de forma sincera lo decimos, desde también en parte el desconocimiento, ¿no? Pero veíamos también que al equipo le podía haber afectado el hecho de que después de la eliminación muy dolorosa en Alemania, la persona que más afectada estaba por esa eliminación, la persona a la que más hundida se le veía, es precisamente el líder del grupo, ¿no? El que debe tirar del carro en este sentido, y era Unai Emery. Lógicamente eso también pesa sobre el grupo. Claro, sobre eso, hombre, yo no sé, no digo exactamente las declaraciones. Tampoco, también te digo una cosa, lo que tú veas de cara al exterior, otra cosa es lo que pase dentro, ¿no? Pero sí que es cierto que el líder en ese sentido marca bastante, es decir, es un modelo el líder. Y la conducta del líder se transmite. Pero no solo el líder, en este caso el entrenador, sino a lo mejor también los posibles líderes que haya dentro del equipo, ¿no? Por eso es importante también elegir a lo mejor un buen capitán o elegir gente de peso que incluso a nivel emocional pueda manejar el grupo, aunque sea de forma indirecta, ¿sabes? Sí, sí. Pero es al final cuando un grupo ve a su líder tan hundido como pasó con Unai, la respuesta del grupo ¿cuál puede ser, David? Pues la de perder como referencia al líder, quizá. No, hombre, no lo sé, porque el tema del liderazgo es un trabajo de tiempo, es decir, no es de un día ni de dos, pero sí que es verdad que puede influir en lo del sábado, porque a lo mejor igual, y ya te digo, es que por lo que tú me dices puede ser que venga, que haya un trabajo tan grande, un desgaste tan grande para poder ganar ese partido y después no lo ganas y te vengas abajo, porque realmente el cuerpo necesita recuperarse a nivel físico y a nivel mental.
Y si al líder, o en este caso a Emery, le ha pasado esto, y eso lo perciben los jugadores, pues seguramente influye más también, ¿no? Es decir, todos somos humanos, esto es así. A veces es difícil manejar todo, ¿no? Todos los que estamos dentro del deporte, pues a veces tenemos días que pues no estamos bien. Eso hay que aceptarlo y levantarse, que es lo más importante. Bueno, pues David, supongo que después de hablar contigo lo vemos todo un poquito más claro, ¿no? Sí, por lo que he dicho parece que es el tema un poco pesimista, pero yo creo que no, porque después yo creo que el equipo por lo que yo he visto, se levanta y de una vez, después del palo del sábado, el equipo ya ha descansado, no del todo, quiero decir, porque eso viene de una planificación, pero sí que de alguna forma se recupera, porque a veces, bueno, vale, hemos bajado, vamos a empezar otra vez, a nivel mental ya has bajado porque el partido se veía que los jugadores no iban, eso es agotamiento, eso es mental, es que son síntomas claros, ¿no? Aunque tampoco lo sabemos exactamente porque no estamos dentro, pero bueno, parece ser que es así. Y a partir de ahí creo que empieza otra liga para Valencia. Otra vez nuevos objetivos, bueno, todo otra vez, esperemos que sea así, ¿no? Pues sí, es lo que deseamos y es lo que esperamos. David, yo tengo la sensación de que volveremos a hablar en un futuro no muy lejano, porque nos gustan estos temas, son temas que están en el fútbol actual y en el fútbol moderno son muy importantes y nos encanta como nos lo has explicado porque hemos entendido a la perfección, ¿no? Un poco cómo puede afectar todo ese tema mental al Valencia de hoy en día. David Peris, un abrazo, gracias por atenderos a la llamada de Radio Marca. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta ahora, David Peris, que nos ha aclarado bastante cómo están las cosas.